Buenas noches, estimados alumnos. ¿Se me puede escuchar y se me puede ver, así como las diapositivas? Por favor, ¿alguien me puede indicar eso? Bueno, buenas noches, profesor. ¿Imagen de la diapositiva? Sí, se ve la diapositiva. Muchas gracias. Muy bien, como siempre se les va a pedir que activen su cámara, por favor. ¿Ya? Muy bien. A ver. Déjenme abrir la clase. Muy bien. En esta clase, en esta tercera semana de clase, y en el poco tiempo que tenemos 45 minutos, lo que vamos a ver es cómo se desarrolla una entrevista psicológica, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuál es el proceso que debe seguir, que debe manejar un psicólogo cuando está entrevistando? ¿Ya? Esto es muy importante para nosotros como profesionales porque nos permite guiarnos un poco, tener una idea de cuáles son los pasos que debo seguir ordenadamente para lograr un resultado, porque toda entrevista debe tener un objetivo, toda entrevista debe tener un objetivo. Y ese objetivo debe ser o diagnosticar o ir ayudando a la persona a descubrir su problemática, ¿ya? O en el caso de la entrevista de selección de personal, la entrevista debe ser tan bien hecha que al final de la entrevista yo más o menos tenga una idea de si esta persona es apta o no es apta para el puesto. ¿Sí? Por eso un psicólogo siempre va a ser un gran observador y un experto entrevistador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde la universidad le están enseñando los criterios para hacer un buen trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Desde la universidad le están enseñando los tips, como le llaman ahora, para hacer una buena entrevista. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entramos de lleno en el asunto. ¿Cuáles son los objetivos de una entrevista? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de una entrevista? En primer lugar, como ven ustedes en el cuadro, ¿ya? Arriba, en la parte superior, la verde, la primera, dice establecer un buen rapport, ¿ya? Y nosotros, felizmente, que ya sabemos lo que significa un buen rapport. ¿No es así? ¿Alguien me puede ayudar a recordar qué cosa es un buen rapport? Es el nexo apropiado entre el entrevistador y el entrevistado. Sí, es el nexo, sí, está bien. ¿Alguien tiene otra forma de explicarlo? Otra sería generar un clima agradable con el entrevistado. Sí, generar un clima agradable, sí. ¿Alguien más? Es lo que ustedes han mencionado. Yo agregaría algo nada más. O sea, es establecer un nexo, un vínculo, ese vínculo que no es medible, no es físico, no se puede tocar. Es un vínculo subjetivo, pero a la vez muy potente, que se establece entre entrevistador y entrevistado.
es un clima, ¿ya? Beatriz dice que tiene que ser un clima agradable. Sí, tiene que ser un clima agradable, porque si no, no vuelve el paciente. Pero además de agradable, tiene que ser un clima que estimule al paciente a sentirse en el lugar adecuado para poder expresarse libremente, ¿ya? Para expresarse libremente, auténticamente, básicamente. Yo utilizaría la palabra auténticamente, como de la manera más auténtica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esa persona se expresa sabiendo que la persona que lo está escuchando es la persona precisa para su caso y que además tiene la seguridad de que no va a utilizar esa información en contra de ella. Recuerden ustedes que hay muchas veces problemas en los que terminan liándose el entrevistador y la entrevistada, ¿ya? O viceversa, ¿no? Por esas complejidades de las relaciones psicológicas que se dan en el momento de la relación terapéutica, ¿ya? Entonces, nuestro primer objetivo debe ser establecer un buen rapport, ¿ya? Luego, otro objetivo es percibir la conducta total del paciente, ¿ya? ¿Y qué significa percibir la conducta total del paciente? Significa que yo no debo dedicarme a ver una parte de su conducta, ¿ya? Solamente una parte. Yo debo verlo totalmente. El paciente es una unidad total que me está proporcionando información por todo lado. El paciente me está dando información con sus palabras, me está dando información con el tono con el que habla, me está dando información con el tipo de vocabulario que utiliza, me está dando información con la forma de ver el mundo que expresa a través de sus palabras. Me explico. Por ejemplo, cuando él dice, eh, ¿sabe qué? Tengo una gran depresión, ¿ya? Entonces, cuando él dice depresión, yo como psicólogo entiendo la depresión desde un punto de vista psicológico y bien estructurado porque tengo una teoría ahí. Pero recuerden que él no es psicólogo. Entonces él puede pensar que lo que tiene es depresión. Por eso es importante que tú le preguntes, ¿y qué significa para ti la depresión? O descríbeme tu estado. Y de repente no es depresión, ¿ya? De repente es solamente una tristeza, o de repente solamente es un bajón, o de repente es depresión, pero depresión como parte de una personalidad bipolar, ¿no? O de repente ha terminado recién con su pareja y lo que está teniendo es un proceso de duelo. Entonces tenemos que definir muy bien la conducta total. El paciente le decía, me está dando información por todo lado, con su mirada, con el estado corporal, ¿no? Con el lenguaje de su cuerpo, cómo está sentado, cómo están sus hombros, cómo está la cabeza, ¿no? Su atención, su concentración, cómo cruza las piernas, ¿no? Le está diciendo todo o sea, callado o hablando, está que me proporciona mucha información. Por eso es que ahí dice muy bien percibir la conducta total del paciente, ¿sí? Y luego también dice escuchar, vivenciar, observar, ¿ya? Escuchar, ¿ya? No que te escuche, escuchar y saber escuchar, ¿ya? No cortar. Está prohibido para un psicólogo cortar a un paciente. Así como es de mala cortesía cortar a una persona cuando está hablando.
en un trato diario, con mucho más razón a un paciente. Y ya les expliqué por qué en anteriores circunstancias. Entonces, escuchar, vivenciar, tratar de vivir con él lo que se está hablando, ¿ya? Tratar, no de meterte en él, sino tratar de entender, de vivenciar lo que él siente. De esa manera estableces el vínculo empático, ¿sí? Luego dice, estimular la expresión verbal, ¿ya? Con tu cuerpo, tú como entrevistador, con tu cuerpo, con gestos, con determinados movimientos, con determinadas actitudes, tú debes invitar a que la persona hable, ¿ya? Tú no debes hablar, tú debes hablar lo mínimo. Esa es la hora de él o de ella, y debe hablar, y debe sacar. Esa persona viene porque está sufriendo, entonces tú debes sacar ese sufrimiento. Y ese sufrimiento no lo sacas hablando tú, estimulando a que esa persona hable, ¿ya? Luego viene lo que significa la definición operativa del problema, ¿ya? Yo le había mencionado a ustedes ya un adelanto de eso. O sea, para él es depresión, pero para mí depresión es lo que me dicen los manuales de categorías psicopatológicas. Pero a veces los manuales no son tan exactos, porque cada problema es diferente, cada persona es totalmente diferente, cada persona vive la ansiedad o la depresión de una manera diferente. Entonces, es importante que nosotros entendamos a plenitud qué significa para esa persona su problema, ¿ya? En algunos casos existen psicólogos que se niegan a etiquetar a una persona. No le quieren poner una etiqueta, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, porque a veces nosotros los psicólogos, y particularmente yo, sentimos que esas categorías que están escritas no describen lo suficiente a la persona. A veces son categorías que están mezcladas, ¿ya? Por ejemplo, a veces el trastorno objetivo obsesivo compulsivo está mezclado con mucha ansiedad, ¿ya? Y no los puede separar, ¿ya? Y también puede estar con depresión o puede estar amarrado con inmadurez o con inestabilidad emocional. Entonces, a veces va solo. Entonces, a veces es preferible, y con esto no le estoy obligando, porque cada uno, si tú trabajas en una clínica o un hospital, sí tienes que trabajar con categoría, con etiqueta. Pero si tú estás trabajando en tu consultorio privado, no necesariamente puedes etiquetar a una persona, sino describir su problema. Para eso tú tomas nota, ¿no? Y vas describiendo su problema. Y trata de describirlo lo más completo que puedas, ¿ya? Y a veces me ha pasado que los pacientes me dicen, bueno, y dígame cuál es su diagnóstico. Y yo no quiero, yo me rehúso a darle diagnósticos a las personas. Yo le digo, no, no te voy a diagnosticar, te voy a describir lo que tienes, ¿ya? Eh, efectivamente, como dice Marilú Obregón, ¿no? Es la mejor mirada, sí, ¿no? Eh, hay toda una corriente en psicología que no quiere etiquetar, ¿no? Pero también a veces tú trabajas, como te digo, en un hospital y trabajas con psiquiatras y el psiquiatra te pide que le des un diagnóstico de acuerdo a las categorías diagnósticas que utilizan ahí, ¿no? Bien, luego viene identificar antecedentes y consecuentes del mismo problema, ¿ya? O sea, una vez que más o menos tenemos una idea, ya nos explicó qué es lo que tiene, el siguiente paso es comenzar a ver cuándo se inició, dónde apareció, dónde y cuándo apareció el primer síntoma, qué estaba ocurriendo en esas fechas, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído este tema? ¿Ya? Y todo eso debemos tomarlo en nota.
¿Por qué? Porque eso nos va a servir para diagnósticos posteriores, ¿no? Luego, nos interesa, como objetivo de la entrevista, conocer tentativas de solución, ¿ya? Una vez que yo tengo claro el problema, ahí viene el uso de mi modelo teórico, de la escuela a la cual yo me acojo, ¿ya? Y siempre les voy a recomendar que ustedes se inclinen por una escuela, por un modelo teórico de psicología, porque si no tienen un modelo teórico, no van a hacer un buen trabajo, ¿ya? Se lo digo por mi experiencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el modelo teórico, en primer lugar, te ayuda a describir bien el problema. Supuestamente son expertos que ya durante años lo han estudiado, ¿no? Y cuando me refiero a un modelo teórico, me estoy refiriendo a un tipo de especialidad de escuela que hay, ¿no? Y ese modelo teórico ya estudió el problema, pero además ya con investigaciones, ya deshilachó totalmente y yo lo puedo ver de una manera más clara. Pero además el modelo me da instrumentos. Todas las escuelas tienen sus instrumentos para medir. Tú no puedes utilizar cualquier test, ¿ya? Por ejemplo, tú no puedes utilizar un test del modelo conductista para trabajar una terapia humanística, ¿ya? Salvo que seas un súper experto, ¿no? Con mucha experiencia. ¿Por qué? Porque el test del modelo conductista solamente va a medir lo que el modelo conductista quiere medir, que son conductas observables. Pero el modelo humanista lo que quiere es ver profundidades, ¿no? Es profundidades. Entonces, en los modelos te dan tus propios instrumentos y también el modelo te da el camino, la terapia, ¿ya? Por ejemplo, el modelo cognitivo se especializa en todo lo que son ideas irracionales, en distorsiones cognitivas, en problemas de pensamiento, en ataques de pánico, qué sé yo, ¿no? Y ellos tienen sus instrumentos, tienen la teoría ya construida y te dicen cómo trabajar ideas irracionales, ¿no? Cómo trabajar ansiedad desde el modelo cognitivo. Te lo dicen y hay libros, libros y libros, y hay videos y hay todo, pero tu modelo, es importante el modelo, ¿sí? ¿Ya? Por eso desde ahora ustedes vayan viendo qué modelo de personalidad me siento más cómodo, ¿no? Me gusta, me atrae, ¿no? Luego hay que elaborar una hipótesis. ¿Qué significa elaborar una hipótesis? Una hipótesis del caso, ¿ya? O sea, tú debes reconstruir el caso, ¿ya? Pero lo reconstruyes para ti, ¿ya? No se lo expones al paciente, lo reconstruyes para ti. Yo básicamente soy humanista, ¿ya? El psicoanálisis hace la reconstrucción para el paciente. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con eso porque cuando yo le explico al paciente su problema, es mi mirada, es mi enfoque, es la forma en que yo veo las cosas, ¿ya? Y el paciente a veces la acepta, pero la acepta a nivel cognitivo, ya no baja a nivel consciente e inconsciente, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Desde el modelo humanista se sugiere muchas veces que tú, teniendo ya el modelo, el problema en la cabeza completo, tú lo orientes a que él vaya descubriendo y aclarando su oscuridad, ¿ya? Aclarando su oscuridad poco a poco, eres como un bebé que de repente con preguntas busques tú que asocie cosas y diga, ah, ahora entiendo, doctora, ¿sabe por qué? Mire, ya voy entendiendo, esto tiene relación con esto, ¿ya? Y eso tú lo sabías, lo tenías en tu cabeza, pero tú has orientado a que él diga el insight, ¿ya? Ya les hablé del insight, ¿no? Lo escribo nuevamente. Insight es, el insight
es el darse cuenta, ¿ya? Cuando más insights provoques en tu paciente, más rápido va sonando. ¿Ya? Ojo, un insight no sirve cuando tú se lo dices al paciente. No sirve, porque él no hace una conexión interna, una explosión, una luz, ¿ya? Cada vez que él une ideas y ¡pum!, se da cuenta de algo, ¡pum!, hay una luz y hay una liberación. Hay una liberación del trauma, hay una liberación del problema. ¿Ya? Y eso le permite ver las cosas con más claridad. Ya. Entonces, cuando él comienza a tener varias luces y luego las junta, él al final de la terapia va a decir, ya entiendo por qué estoy aquí, ¿no? Ahora